Bienvenidos a la casa de Dios. Amén. Qué bueno que están aquí. Quiero darle gracias a Dios por la vida de Gloria Barnes. Gloria, Dios te bendiga. ¿Cómo es tu apellido? Barnes. Ok. Muy bien, bienvenida, Gloria. You are welcome to the house of the Lord. Ok. Eres bienvenida a la casa de Dios. Juan Ortiz. Dios te bendiga, Juan. Bienvenido a la casa de Dios. Qué bueno que está aquí con nosotros. Nos alegramos de que pueda estar en este día. Todos los demás son bienvenidos a la casa de Dios. Bendito sea el Señor. Los demás no lo mencionamos por nombre, porque son de aquí, aunque algunos quizás no lo saben, pero son de aquí. Yo quiero decírselo, son de aquí. Así que agarre su silla y quiere poner su nombre, que usted es de aquí. ¿Entendido, Juan? ¿Sí? Ah, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Señor Contreras, ¿lo entiende también? Qué bueno. Bienvenidos. Yo sé que por lo regular siempre escuchamos en estos días en las iglesias, se hablan las 7 palabras, se hablan de la muerte y resurrección de Cristo. Esto lo hablamos siempre también, hablamos de la muerte y la resurrección de Cristo, como que es el acto más glorioso que realmente puede un individuo entender y celebrar sobre la faz de la tierra, porque eso es el acto más glorioso que nosotros podemos participar, porque es el acto en el cual Cristo le da vida a la humanidad. Pero hoy vamos a hablar en el libro de Nehemías. Así es que los niños pueden pasar a su clase. Bye. Adiós. Bye. Bye, chiquito. Ian. No necesita eso. No. Mientras los niños van a su iglesia, los niños más grandes que se quedan aquí pueden ir buscando en el libro de Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Cuando lo tengan, déjenme saber. Nehemías. ¿Cómo? Esdras, Nehemías. Le dije más complicado la puse todavía. Ok. Antes de Esther, después de Esdras, está Nehemías. Alabado sea Dios. Y si no lo encuentra, entre Génesis y Apocalipsis, seguro que lo va a encontrar. Ay, Jehová, Dios de los ejércitos. Es que ustedes me están dañando a mí. Pero yo tengo que reunirme como quiera con ustedes, porque yo a ustedes los quiero. Aunque ustedes no me quieran a veces. Yo los amo como quiera. Bendito sea Dios. Nehemías capítulo 8. ¿Qué tal si leemos unos cuantos versos de estos? Pónganse de pies. Vamos a estar, perdón, que yo no le permití que se sentaran. Capítulo 8. Esta escritura es interesante. Del verso 1 en adelante, vamos a leer unos cuantos versos de aquí. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante
de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. ¿Delante de quiénes lo trajo? Hombres y mujeres y de todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. ¿Desde cuándo? ¿Qué es el alba? El amanecer. ¿Hasta qué hora? Hasta el mediodía. ¿Dónde estamos? Ok. Y leyó en el libro delante de la plaza del agua, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Vuelve a repetirlo. ¿Delante de quiénes él leyó? Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito, sobre una plataforma de madera, de un púlpito de madera que habían hecho para ellos, para este momento. Y junto a él estaban, ¿quiénes? Matatías, Urías, Elías, Misaías, y a mano derecha y a mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Mesaún, Zacarías. Y dice el verso 5. Y abrió pues Esdras el libro a ojo de todo el pueblo, porque él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando él lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová y dijo, grande y Dios grande, y todo el pueblo respondió ¿cómo? Amén, amén, alzando sus manos, y se humilló y adoraron a Jehová, inclinando su rostro a tierra. Vamos a dejarlo así en el verso 6, luego seguirán leyendo. Inclinaron su rostro a tierra en este momento. Padre, te damos gracias, te damos gloria, te damos alabanza en este día, Dios amado. Padre celestial, porque tú, Dios mío, eres misericordioso. Tú nos has dado tu palabra y conforme a ella, Dios mío, queremos en este día también que tú trabajes en nuestros corazones. Señor eterno, que de igual manera como aquel pueblo recibió tu palabra, que nosotros podamos recibirla en este día. Que esta mañana, Dios eterno, tu Espíritu Santo sea trabajando en nuestros corazones, en nuestras mentes, que tu palabra sea entendida, oh Dios mío, por nosotros. Y que tu Espíritu Santo la revele a nuestro espíritu. Que nuestros corazones sean transformados a través de ella. Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, haz tu obra en esta hora. Y que tu palabra haga el propósito por el cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús te damos gloria. Gracias, Señor amado. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Siéntese. Bendito sea Dios. El libro de Nehemías nos da a nosotros todo no solamente una panorámica, sino que nos da un traslado a Babilonia. Y el pueblo llega a Babilonia por causa del pecado. Pero esto que está escrito aquí ya no es el pueblo en Babilonia, sino que ya ha pasado la reedificación de los muros, se ha reedificado el templo y el pueblo está celebrando por haber tenido esta victoria.
el pueblo está en su ciudad. No está todo Israel de vuelta, porque esta es el primer éxodo que va directamente de Babilonia de nuevo a su tierra, a habitar Israel. Recuerde, usted se recuerda en el capítulo 1, cuando Nehemías le pregunta a sus hermanos que vienen de allí, de Jerusalén, y le dicen, ¿qué? Dinos algo, ¿qué está aconteciendo allá con nuestros hermanos? ¿Cómo está la patria? ¿Cómo está la gente que quedó allí? Y él dice, la gente que está allí está en un gran problema, está en una situación difícil, porque la ciudad ha sido quemada. Los muros han sido derribados y la puerta de la ciudad ha sido quemada a fuego. Y el pueblo está en una gran situación, está en una situación caótica. Recuerda que cuando Babilonia llevó cautivo al pueblo, se llevó lo mejor de lo mejor. Se llevó todo hombre de guerra, se llevó todo hombre que tenía intelecto, se llevó toda la persona que podía representar un plus para Babilonia. Pero todo lo que no servían supuestamente para ellos, ellos lo dejaron el pueblo. En otras palabras, el pueblo quedó improductible. ¿Por qué quedó improductible? Porque las personas que estaban allí no eran capaces de volver a levantar la ciudad. Aparte de que eran pocos, no tenían capacidad para poder hacerlo. La gente intelectual, la gente sabia, se lo llevaron en el cautiverio. Ahora viene Nehemías. Se recuerda que el muro fue reconstruido en un tiempo récord. ¿De cuántos días? ¿Se recuerdan? Ay, vamos a tener que repetirle Nehemías. Hello, ¿se recuerdan que estábamos hablando Nehemías por un buen ratito? Un récord de 52 días. ¿Se recuerdan ahora? Sí, un poquito menos de 2 meses. O sea, en tiempo récord. El muro fue reconstruido. Ahora, ¿qué sucede? El pueblo está en una situación compleja. ¿Por qué está en una situación compleja? Porque al haber sido enviado al exilio en Babilonia y haberse llevado para allá a Babilonia, toda la gente que podía pensar, toda la gente que realmente representaba una bendición o un alza para el pueblo, ya lo habían sacado. Entonces, con ello, aparte de eso, parece que la ley quedó echada a un lado. Y estamos hablando de un promedio de un tiempo alrededor de unos 70 años. Los que estaban allá, algunos de ellos sí podían recordar algo vago así de lo que Jehová había dicho. Pero realmente recuerda que en el exilio ninguno de ellos estaba ni siquiera orando. Ellos estaban simplemente lamentando allí. Porque usted se recuerda cuando le dicen cántanos uno de esos cánticos de Sión. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo vamos a cantar cántico de Jehová en tierra de extraño? Ellos ya estaban invadidos por las canciones que estaban en Babilonia. Dame veneno que quiero morirme. Dame veneno. Antes prefiero la muerte que vivir contigo. Dame veneno. ¿Sí o no? Esas son las canciones que cantamos cuando decían. Ellos ya se habían grabado quizá parte de esas canciones. Y saben que ya ellos no tenían esperanza para cantarle a Dios. Ahora llegan del exilio y estamos hablando de alrededor de unos, vamos a poner los 70 años completo. Algunos de ellos nacieron en el exilio, incluyendo Nehemías, nació en el exilio. Pero ¿sabe qué? Habían perdido la esperanza, que es lo más importante. Al ellos llegar a su ciudad nuevamente y ver la ciudad amurallada, reconstruida y el templo reconstruido, ¿qué sucede? Ellos ahora tienen todo, pero no tienen el conocimiento de cómo funcionan las cosas de Dios, porque estaban desconectados demasiado tiempo. Lo que nunca, incluso había algunos que nunca estaban conectados. ¿Por qué? Porque ellos no sabían
nada de estas cosas. Nehemías empieza a reconstruir todo y a poner todas las cosas en el templo en orden y establecer a los levitas, establecer el sacerdocio y establecer cada cosa en su lugar para que el pueblo pueda aprender a adorar a Dios. Y aquí es donde Esdras toma el rollo y empieza a leerle al pueblo la palabra. Hermanos, cuando el pueblo pierde la desconexión de la palabra de Dios, hace tontería y media. Cuando el pueblo pierde la conexión con la palabra de Dios, no solamente hace tontería y media, empieza a implementar sus propias ideas. Parecen buenas, pero en el Evangelio nuestras propias ideas no funcionan, porque realmente lo que funciona es la palabra de Dios. Porque dice la Biblia, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Por eso vemos tanta gente que aparentemente sabe mucho, pero el hecho de que yo sepa mucho, eso no me da licencia, ni siquiera para yo pensar que está obligado a que me vaya bien. El mundo está lleno de intelectualoides, de gente que saben mucho, saben todo lo que dijo Sócrates, lo que dijo Platón, pero a mí me importa tres pitos lo que dijo Sócrates y Platón. A mí me interesa lo que dijo Jesucristo. ¿Acaso usted va a escuchar a alguno que dice antes y después de Sócrates? No, antes y después de Cristo. Amén, gloria al Señor. Bendito sea Dios. ¿Podemos seguir? Nehemías, él representó, a pesar de no haber nacido allí en Jerusalén, él tenía de una forma u otra un conocimiento quizá un poquito vago. Y ese poquito de conocimiento que él tenía no encajaba con la cultura de Babilonia. Por eso, él tan apasionadamente puede presentarse ante el rey, siendo el copero. Oiga bien, que tenía una vida de lujo. Tenía una vida de lujo. Y lo puso a un lado con tal de poner su vida, oiga bien, su vida en juego para defender al pueblo de Dios. Yo no sé quién habrá tocado la vida de Nehemías, la Biblia no nos enseña. ¿Quién habrá tocado la vida de Nehemías e influenciarlo de tal manera? Si él nació en el exilio, ¿quién será que lo influenció para que él tomara tal decisión? Pero tenemos que bendecir a Dios por la vida de Nehemías. ¿Por qué? Porque él representa, oiga bien, quien quita el caos y el desorden. Él representa realmente el remanente que realmente obedece a Dios en el momento del caos y del dolor. En el momento donde ya todo está arruinado, Él representa a esa persona. Allí, el sacerdote y escriba Esdras, él se pone frente al pueblo y empieza en un día de fiesta, un día especial. ¿Por qué era un día de fiesta? ¿Por qué era un día de fiesta? Habían reconstruido y estaban felices por ello. Estaban celebrando. O sea, todo ya está hecho. Ahora nosotros vamos a darle gracias a Dios por eso. El pueblo estaba lleno de alegría porque llegó el momento de ellos celebrar la presencia de Dios, de ellos celebrar de que ahora su ciudad está amurallada. Eso era muy importante. Bueno, en el día de hoy no lo es. Si usted cree que lo es, pregúntele a Trump. Hacer un muro, qué tan difícil es, qué tan complicado es. Pero en aquel momento sí era importante. ¿Por qué? ¿Por qué era importante? Porque el hecho de tener un muro no era para que no se pasaran los indocumentados, no es eso.
el hecho de tener un muro significaba mucho para ellos. ¿Por qué? Eso los protegía a ellos. Y el muro era tan ancho, ¿se recuerda que yo le he dicho que había una mujer que vivía en el muro, ¿se recuerda? Y para tener una casa en el muro, usted sabe que ya la cosa era un muro bastante ancho. Ahora, Nehemías tiene la oportunidad de bendecir al pueblo con poner su vida, poner los recursos del rey de Babilonia para poder hacer todo esto para el pueblo. Ahora, quiero que vean bien allí. Esdras, como sacerdote, como la persona encargada, como escriba de presentarle la palabra de Dios al pueblo, él empieza a leerle al pueblo la escritura. Y esto, miren, esto es maravilloso, porque aquí empieza a decir muchas cosas que acontecen en ese momento. Cuando él abrió todo el libro de la ley, todo el pueblo, ¿qué es lo que hizo? Estuvo como atento. Atento. Si usted lee, por lo menos, desde el capítulo 8, verso 3, usted se va a dar cuenta, dice, que leyeron el pueblo la ley, dice desde la mañana hasta el mediodía. Hermano, para que una persona, vamos a decir que tuvo 6 horas leyendo la escritura. Para que una persona dure 6 horas leyendo la escritura, usted tiene que entender de que no solamente tiene un vago deseo, sino que está apasionado por Dios. La persona puede durar 6 horas viendo televisión como que nada pasó. ¡Ay, el tiempo vuela! ¿Sí o no? ¡Ay, mira cómo se ve! No cocinó, se le fue hasta el apetito. Pero tú quieres que le dé sueño. Pásale este bendito libro. Una gente que sufre de insomnio. Pásale este bendito libro. Y tú verás cómo se le va el insomnio. Si no se le va por la unción de la lectura, se le va por el sueño que le va a dar, por el descuido. El pueblo tenía alrededor de unas 6 horas escuchando la palabra de Dios por boca de Esdras. El levita. El levita no. El sacerdote y escriba. El maestro. El que estaba capacitado para transmitirle la palabra al pueblo. Tanto como sacerdote y también como escriba. Y oiga, el pueblo está escuchando la palabra desde la mañana, desde que salió, desde rayar el alba hasta el mediodía. Dice, en presencia de hombres y mujeres y de todo lo que podían entender. Oh, Dios mío. ¿Alguno tiene entendimiento? Mire, yo agarro la Biblia a veces así y la empiezo a leer, pero me gusta. ¿Sabe lo que yo hago? Yo la escucho y vuelvo y repito y la vuelvo a escuchar y lo vuelvo a escuchar y lo vuelvo a escuchar y lo vuelvo a escuchar. Entonces, yo voy y la leo. Entonces yo yo lo subrayo. Entonces, después de eso, entonces la voy a estudiar. Yo lo escucho, lo escucho, lo escucho, lo escucho, lo escucho. Y cuando yo vengo a leerlo, yo lo he escuchado un montón de veces. Si nosotros, con todos los medios que tenemos hoy, oiga, hoy tenemos todos los medios habidos y por haber para poder estar en contacto con la palabra de Dios. Porque ¿sabe algo, hermano? Lo único que nos va a cambiar realmente en esta vida
es la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Todos los demás esfuerzos van a ser en vano. Y el pueblo estaba escuchando la palabra de Dios desde la mañana hasta el mediodía. Dice aquí en el verso 5, en el verso 4, verso 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, porque él estaba sobre una plataforma. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo como atento. ¿Qué es estar atento? Con los ojos abiertos solamente mirando. Usted sabe que a veces uno se concentra mirando algo y su mente se va lejos. Cuando estaba hablando de atento, está diciendo que están mirando, pero su mente y su corazón están puestos en lo que están diciendo. Yo puedo estar aquí oyéndolo a ustedes. Usted puede estar aquí oyéndome a mí, pero con la mente puesta en otro lado. ¿Y si yo dejé la estufa prendida? ¿El perro entró o no entró? La puerta, ¿le puse llave? ¿Sí o no? Ay, Dios mío, yo no he pagado la luz. Y el diablo agarra la mente y la pone a pasear por todo Long Island. Y nosotros aquí, como decimos, de cuerpo presente. Pero la mente está lejos. El pueblo, dice la Biblia, que estaba atento a lo que decía Esdras, a lo que estaba leyendo Esdras, a punto de que ellos podían poner su mente y su corazón en lo que estaban oyendo. El pueblo dijo, no, las habichuelas se pueden esperar. Si el perro se quedó afuera, que se espere afuera. De todo modo, la Biblia dice que los perros estarán fuera. ¿Sí o no? Pero no, nos olvidamos la escritura y empezamos a preocuparnos ahora. ¿Y qué? ¿Lo habré hecho bien o no lo he hecho bien? El gas yo lo pagué. Y algunos somos tan bárbaros que a veces abrimos. ¿Tú viste la foto? Mira cómo quedó. Nosotros mismos ahí, uno al lado del otro, mira. Hablando de la foto, ¿cómo quedaron? Hermano, la foto del cumpleaños. Usted se puede imaginar, cuando nosotros tenemos todo el tiempo, después que termine el culto, de hablar de la foto, de hablar del cumpleaños, de hablar del cumpleañero. Pero no, el enemigo nos distrae y no estamos atentos a la palabra de Dios. Y esto que esto solamente un rato, pero esta gente estaba desde la mañana hasta el mediodía y no era solamente remolineando, porque remolineando a veces pasamos 3 horas y decimos, wow, mira cómo se me fue el tiempo remolineando. Pero se acabó de remolinear y empezamos. ¿A qué hora va a terminar el pastor? Nehemías y el pueblo, Esdras, estaba leyendo con alegría, con amor al pueblo a la palabra. Y el pueblo estaba como atento. Estaba exactamente como están ustedes ahora. ¿Cómo están ustedes? Atentos. El verso 6. ¿Quién me va a ayudar a leer? Sí, ¿me va a ayudar? La hermana Jenny va a leer, ok. Amén. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. ¡Wow! Ellos estaban oyendo la palabra y estaba tan profundo lo que ellos estaban entendiendo. Recuerdan que esta gente no tenían tanto contacto con la palabra. Ellos escuchaban quizás algo así muy lejos de lo que le podía decir el abuelo cuando ellos estaban allá en Jerusalén, lo que había pasado por haber desobedecido, pero ellos no tenían ese contacto con las escrituras.
Ahora Esdras le está hablando a las escrituras y le está confrontando con esa realidad que ellos están viendo de lo que dice Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Ellos cuando escuchan lo que está diciendo Esdras, ¿qué es lo que hacen? Atento, ¿y qué más? El verso 6, vuelvo a repetirlo. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Verso Alzando 7. sus manos, Siga. y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Ok, espere, escúcheme esto. Primero, estamos hablando que ellos están atentos. Luego, cuando van escuchando la palabra, a medida que lo van escuchando, ¿qué es lo que hacen? Se van de rodillas y ponen su rostro a tierra. Entendiendo la palabra de Dios, que lo que Dios le está diciendo es realmente lo que ellos necesitaban escuchar. Y habían escuchado todas las tragedias en Babilonia, pero no tenían un contacto con la palabra. Ahora, estos hombres se van dentro de ellos y le empiezan ¿a qué? A repetir la palabra a ellos, a hacerle entender la palabra. Porque Dios da la palabra, pero siempre pone hombres que te ayuden a entenderla. Él te pone mujeres a tu alrededor para que te ayuden a entenderla. Y esto es lo que hacían estos hombres. Los ayudaban a que el pueblo pueda entender lo que Dios quería decirle. Bendito sea Dios. Verso 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¡Wow! Ponían el sentido. ¡Wow! Que ellos estaban realmente enfocados en lo que estaba diciendo. Cuando decimos los sentidos, todo lo que tiene, con todo lo que tenemos contacto, ¿para qué? Para poder ser buenos testigos. Ok, ¿a través de qué? Del tacto, a través a través de, y también a través de estas cosas que tenemos contacto. Quizá una persona es ciega, pero como lo prueba, él puede decir, sabe a tal cosa. Él es testigo. Alguien no lo puede tocar, pero lo puede ver. Porque aunque sus manos no estén ahí, puede decir, yo soy testigo porque yo lo puedo ver. O sea, nosotros los seres humanos, quizás no podemos ni ver, ni escuchar, ni nada. Pero cuando tocamos, ya sabemos. Esta superficie, si es dura, si es terciopelo. ¿Por qué? Porque lo estamos tocando. A través del sentido, el pueblo dice que puso todo su sentido a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hizo? Realmente se puso atento, tan profundo, que realmente cuando la palabra de Dios les llegaba a ellos, ellos estaban ya humillados, su corazón estaba humillado. Por eso ellos podían poner su rostro en tierra escuchando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios empezó a revolucionar su ser. Todo aquel que escucha atentamente la palabra de Dios lo revoluciona. Yo sé que mucha gente ha leído muchos libros de superación personal. Estos libros, yo no voy a decir que son malos. Yo no sé cuál fue el libro que usted leyó o el que a usted le gusta de superación personal. Pero el libro de mayor superación personal que va a transformar tu vida es la Biblia. Oiga, y cuando el profeta, cuando el sacerdote, cuando el escriba, cuando cualquier individuo puesto por Dios está hablando a la palabra, es importante, hermano, que le prestemos atención. Para el pueblo en ese momento era obligado ya para el escriba, el sacerdote que leyera la palabra. ¿Por qué? Porque había un rollo y ese rollo no lo podía tener cualquiera. No cualquiera tenía un rollo, no cualquiera tenía el libro de la ley con ellos. Era muy selecto el grupo de personas que lo podía tener. No cualquiera podía pagar para que le hicieran una copia del libro. No cualquiera lo podía tener a sus manos. ¿Por qué? Porque era bien complicado, era muy difícil. Aparte de todo, no cualquiera podía traducirlo porque tenía miedo de que perdiera su esencia.
Usted no ve que de Buda hay como 500 biografías. Cada cual dice lo que le da la gana. Hello. Pero de este libro, cuando Dios lo da, Él lo dio en una tabla, la ley. Y le dio a Moisés, al resto de los profetas, y a través de Jesucristo, y a través de los apóstoles, nos dio la escritura. Y oye bien, y esos hombres dieron testimonio de haber agradado a Dios. Que ellos cumplieron la palabra y ellos estaban capacitados para transmitirle la palabra a otros. Y por ende, ellos siguieron y así seguimos. Pero, ¿qué sucede? No cualquiera tiene la capacidad ni siquiera para traducir las escrituras. ¿Por qué? Porque tiene que ir un solo texto de la escritura, le puede pasar meses, meses y meses para poder transmitírselo a otra persona, escribiéndolo de un idioma a otro. Yo conocí un señor que estaba traduciendo el Nuevo Testamento en Guatemala, me parece que era del español al quechua. Quiché, ¿cómo? Exacto, quechua. Yo dije quechua, ok. Y eso le tomó 15 años. 15 años. ¿Por qué? Porque tú, haciendo la traducción, si tú no entiendes realmente el original con el cual se fue escrito, tú vas a tener problemas porque tú se lo vas a transmitir a otro, de acuerdo a tu idioma. ¿Y sabes qué va a pasar? La Biblia no se escribió en dominicana. Y yo voy a, de acuerdo a dominicana, voy a escribir algo ahí. Por eso es importante. Esdras le leía al pueblo la ley y el pueblo la entendía. El pueblo la disfrutaba porque sabía que eso era palabra de Dios para ellos. Un rollo no lo podía tener cualquiera, como le decía. Y Esdras tenía el rollo en sus manos para delatárselo al pueblo. Ahora, hay algo aquí que yo quiero que podamos ver. Vamos a leer el verso 9. Amén. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Wow. ¿Y sabe que hay gente que ellos son capaces de leer, de llorar hasta frente a una novela? Ay, ay. Con jipío y todo. Pero vamos a ser honestos. ¿Cuándo fuimos confrontados por la palabra de Dios a tal punto que lloramos? El pueblo llegó a un punto como que si alguien estuviera pegándoles. Empezó a llorar. ¿Por qué? Porque empezaron a tener contacto con la palabra de Dios, hermano. Y cuando la palabra de Dios entramos en contacto con ella, algo hace la palabra de Dios. Ella nunca pasa desapercibida. Y el pueblo empezó a escuchar esto. ¿Y qué pasó? Su vida empezó a ser revolucionada. Y empezaron a ser confrontados con una realidad que ellos desconocían. Cuando empezamos a leer la palabra de Dios en serio, oiga bien claro, la palabra de Dios empieza a revolucionar nuestro ser y empieza a enseñarnos esos rincones que nosotros no sabíamos ni siquiera que habían cosas raras allí. Y Dios empieza a sacarlo y empieza a limpiar nuestra vida, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, y como tiene vida, tiene la capacidad de limpiarnos. El pueblo empezó a entender que lo que estaba aconteciendo era algo desconocido para ellos y que habían pecado. ¿Y qué hacía el pueblo entonces? ¿Cómo? Hay veces que tú vas a escuchar la palabra y tú tienes que decir, wow, eso estaba ahí. Y qué bueno, sí. Pero muchas veces tú vas a escuchar la palabra de Dios, hermano, y tú lo que quieres es hacer un hoyo y enterrarte, porque va a encontrar tu condición frente a la palabra. Y te va a dar cuenta que realmente todos necesitamos arrepentirnos delante de Dios, porque solamente estamos de pie es por su misericordia y su amor. Es por su gracia. Si hemos llegado hasta aquí, ha sido por su misericordia. Por eso estamos de pie.
Cuando el pueblo ve esto, ¿qué es lo que hace? Empieza a llorar ahora desesperadamente. En el verso 9, eso es lo que está indicando aquí, que el pueblo empieza a llorar delante de la presencia de Dios. Por favor, puede continuar allí. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Mire lo que está, como le está indicando ahora el sacerdote. Miren, vuelvan a sus casas, vayan a sus casas, coman, beban vino. Pero no, Dios no está hablando que se vayan, cuando dice beban vino dulce, no está hablando, no es un vino fermentado. Hello, porque aquí no que se ponen, no es Jesús tomó vino. Es más, Pablo le dijo a Timoteo, bebe un poco de vino por causa de tu estómago. Son buenísimos para citar las escrituras. Y mira, la escritura aquí está diciendo, beban vino. Y si Jesús convirtió el agua en vino, ¿para qué era? Porque la gente siempre quiere conseguir una excusa para hacer sus cosas. Pero le voy a decir, el pueblo aquí, Nehemías tiene que confrontarlos a ellos con la palabra. Ahora le está diciendo a ellos, cuando ellos están, ahora que empiezan a llorar, Nehemías mismo, ahora Esdras no encuentra cómo detenerlo. Y le dice ahora, vayan a su casa, no estén llorando porque hoy es un día de alegría, es un día de gozo. Y el gozo del Señor, esa es nuestra fortaleza. Eso es lo que nos protege a nosotros. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y si ya ustedes lo tienen, ellos muchos de ellos quizás estaban llorando de alegría. Otros quizás estaban llorando por haber sido confrontados por su pecado. ¿Sabe algo, hermano? Que si nosotros somos compungidos por el pecado, porque hay muchas personas que son compungidas, pero es porque han sido descubiertos en su pecado. Escuchen. El pueblo aquí no estaba siendo confrontado solamente para que ellos sepan lo que estaban haciendo. No, es porque la palabra de Dios, que es vida, lo estaba confrontando a ellos. Y sabe, ellos estaban siendo confrontados y ellos entendían la palabra de Dios. Y haber entendido la palabra de Dios, ellos sabían que estaban mal delante de Dios y que necesitaban la ayuda de Dios. Y por eso lloraban. Hay muchas personas que ellos lloran porque fueron confrontados, porque fueron descubiertos en el pecado. Y algunos están llorando diciendo, ¿y ahora cómo yo debo hacer para que no me descubran? Siendo compungidos también. Esta gente estaba siendo compungidos, pero ellos querían cambiar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios le había abierto los ojos. La palabra de Dios le había revelado su condición. Este capítulo, hermano, es esencial para la iglesia. Nosotros tenemos que abrir la palabra de Dios y dejar que esta palabra nos ministre. Abrirla en todo momento, en todo lugar. Tenemos que estar en contacto con la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios en el individuo? Salmo 19, verso 7. Salmo 19, 7. E Isaías 66. Salmos 19, 7. ¿Qué dice allí? Salmos 19, 7. ¿Cómo es la ley de Jehová? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es como perfecta. ¿Y qué es lo que hace? Cuando estamos frente a su palabra, que es perfecta, ante tanta perfección, ¿qué es lo que hace a nosotros? Convierte el alma. El alma pecadora, pecaminosa, se convierte, pero no es por una terapia. Es porque la palabra de Dios es lo único que tiene la capacidad de quebrantarnos.
El ser humano, frente a las herramientas que presta el hombre, sabe que muchas de ellas incluso nos pueden hasta dañar más. Nos puede pervertir más. Pero la palabra de Dios quebranta el alma. Y tiene la capacidad de hacer sabio al sencillo. Y usted lo puede notar. En el libro de los Hechos, usted va a encontrar que los discípulos no tienen ningún tipo de capacidad, de capacidades intelectuales tan fuertes así, que la gente podría decir, wow. Pero cuando descendió sobre sus vidas el Espíritu Santo, la Biblia dice claramente que la misma gente de afuera estaban diciendo, ven acá, estos no son gente del vulgo, son gente simplemente vulgares campesinos, en otras palabras, gente que no tiene conocimiento de nada, son simples pescadores, simples agricultores. ¿De dónde ellos encontraron todo este conocimiento del cual ellos están hablando? Porque el Espíritu Santo, oye bien, a través de la palabra de Dios te hace sabio. Oh Jehová, Dios de los ejércitos. La ley de Jehová es perfecta. Quebranta el alma, lo convierte. Y el testimonio de Jehová también es perfecto. ¿Y sabe qué es lo que puede hacer? Sabio al sencillo. No te preocupes realmente de dónde tú vienes, sino enfócate dónde tú vas. ¿Qué Dios quiere hacer contigo? Porque tú tienes en tus manos todo lo que tú necesitas para ser grande aquí en esta tierra. Porque el que hace grande no es simplemente mi intelecto, es Dios que hace grande al individuo. No te pongas, ay, que yo vengo de la familia tal, y de mi familia nunca ha salido nadie que sirve. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Sabe algo? Agárrate de Dios y las cosas que Dios va a hacer con tu vida, el mundo entero tendrá que darse cuenta, porque el que es grande se llama Jesucristo y Él quiere transformar tu vida y mostrar al mundo que Él mora en ti. Cuando acontece eso, nosotros podemos ver la diferencia. Isaías 66, 2. Isaías 66, 2. Amén. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Wow. ¿Cuáles son las cosas que Dios hizo? Cuando Él dice todas estas cosas hizo Jehová. ¿Cuáles son las cosas? Todo. Todo lo que tú puedes ver lo hizo Dios. Usted dirá, pero Dios no hizo este edificio. ¿Quién le dio la ciencia al individuo? ¿Quién le dio la capacidad de hacerlo? Fue Dios. Entonces, Él dice, yo con tanta grandeza, yo no miro a cualquiera. ¿A quién dice Dios que Él mira? Al sencillo, al humilde de espíritu. ¿Y quién más? Aquel que tiembla ante su palabra. Hermano, le voy a decir un secreto. Tú quieres tener victoria, tú quieres caerle en gracia a Dios, tú quieres caerle bien a Dios. Lo único que tenemos que hacer para lograr eso, ¿sabe qué? Ser temeroso de Dios. Dice la Biblia, temblar ante su palabra. Temblar ante su palabra. Tener temor a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Hay gente que tiembla frente al IRS. Hay que hacer los impuestos antes del 15. Porque tú sabes, el tío sabe. Él nunca ha visto al tío y le tiene miedo. Y ¿sabe una cosa? Por esto muchas veces nos va mal en la vida. Le tenemos miedo al IRS. Le tenemos miedo a la migra. ¿A qué más le tenemos miedo? ¿Al médico? Ay, el diagnóstico. Yo no sé lo que me van a decir, pero yo siento una cosa aquí.
Le tienen miedo a un montón de cosas, pero no tiembla ante la palabra de Dios. Y siempre está opinando, no porque yo creo, no es porque yo creo, es como dice la Escritura. El que cree en mí, ¿cómo? Como dice la Escritura. Y el pueblo estaba en esa condición, ¿por qué? Porque estaba siendo confrontado con la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos sido confrontados con la palabra de Dios? Y todavía tenemos la friolera de decir, no, pero yo pienso así. Pero yo creo así. Eso dice la Biblia, pero la Biblia dice así, pero no, eso porque era Jesucristo. Entonces era el apóstol Pablo. Ese problema de Jeremías. Pero estamos entonces desafiando a Dios y luchando para que no nos vaya bien. Hermano, cuando hemos sido confrontados con la palabra de Dios, es para que levantemos la mirada al cielo. Es para que nos humillemos con rostro en tierra. Cuando Dios habla, es tiempo de que todo hombre se calle y se humille ante su presencia. Si empezamos a argumentar, estamos desafiando al Dios del cielo. Y estamos destinados a que nos vaya mal. ¿Sabe por qué? Contra Dios nadie puede pelear y vencer. ¿Puede continuar leyendo, hermana Jenny? Sí, por favor. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Uy, uy, uy. Usted está viendo, pasaron una mañana simplemente confrontados por la palabra de Dios. Y miren, ¿qué es lo que salieron? Ellos salieron como llenos de gozo. Porque cuando viene, oiga bien, el lloro por haber sido confrontados por la palabra de Dios. Oye bien, no salimos con tristeza de allí, melancólicos, cantando canciones cortavenas. No. Salimos de allí llenos del gozo porque la palabra de Dios nos confronta y nos muestra nuestra realidad y nos ve y vemos qué tan bajo estamos frente a la grandeza de Dios. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos humillamos, nos arrepentimos y eso nos limpia y nos llena de gozo. El pueblo pasó una mañana inolvidable en la presencia de Dios. Quiero decirte algo y pedirte un favor. ¿Cuándo es tu día libre? Uno tiene el sábado, otro tiene el domingo. ¿Cuándo tienen otro día? ¿Cuándo es tu próximo día de fiesta? ¿Por qué tú no haces una cita con el Señor? Nos vemos tal día, Señor. Sí, todo lo ve todos los días, pero ese día es una cita especial. El pueblo ese día tenía una cita especial. Y esa cita especial fue mediodía. Simplemente haciendo ¿qué? ¿Qué? La palabra de Dios. Y mire qué tan bueno es Dios que nos dio la Biblia en diferentes versiones. Con todos los tamaños de letra. Hasta con colores. Aparte de eso, nos dio todo tipo de audio que usted puede imaginarse. Con la palabra de Dios. Tenemos todas las facilidades habidas y por haber. Bendito sea Dios. Nadie nos la tiene que leer. Nosotros la podemos leer por nosotros mismos y pararnos cuando queramos y marcarlo cuando querramos. El pueblo no tenía esa oportunidad. Simplemente la escuchaban y era de acuerdo a lo que ellos escuchaban y ya. Usted ahora tiene la palabra de Dios. La tiene en sus manos, la tiene en todos lados. No la deje como hacen algunos. Van a leer el Salmo Espantapájaro. Que el Salmo Espantapájaro, para muchos, es el Salmo 91. Lo abren frente y lo ponen sobre su cama, para que no se acerque ningún diablo allí.
La tiene en su casa, donde quiera que usted la encuentre, en el Salmo 91. El Salmo 91, si nosotros no la estamos viviendo, eso no hace ningún tipo de efecto. Lo que hace el efecto de la palabra de Dios es que la vivamos, que la conozcamos, que aprendamos a estar en contacto con esa palabra. Para que entonces el diablo pueda respetarnos. Porque de lo contrario van a decir igualito como aquel hombre. En el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y vinieron todos esos diablos que tenían esos tipos. Y agarraron esos supuestos predicadores. Y lo encueraron. Y lo mandaron por ahí corriendo desnudo. Y le dijeron, a Pablo conocemos y a Jesús. Pero tú, ¿quién eres? No tenía una identidad clara. ¿Por qué? Porque ni conocían la palabra de Dios y mucho menos estaban dispuestos a obedecerla. Bendito sea Dios. Santo, tú eres Jesús. La pregunta es ahora, aquella cita que le estaba diciendo, saque un día tranquilo. Mire, cuando todas se duermen en su casa, que usted está tranquilo, haga así. Ajá. Aquí era donde yo quería llegar. Agarre su Biblia. Para no despertar a nadie. Y vaya al piso de su casa. Agarre unos cuantos cojines. Arrodíllese. Dígale, Señor, ahora tú me vas a contestar. Ahora nos encontramos de tú a tú. Y yo tenía tiempo esperando este momento. ¿Tú te recuerdas de aquella petición que dice aquella vez? Yo vine a hacer esa misma petición, pero ahora yo quiero hacerla conforme a tu palabra. Y sabe, empieza a leer la Biblia allí. Si usted siente que está durmiendo, agarra un audífono y póngase de pie y empiece a escuchar la palabra de Dios. Empieza a escuchar la palabra de Dios. Y cuando termine de escuchar la palabra de Dios, repítala otra vez la misma cantidad para que se le quede grabada aquí. Y que usted entienda que esta palabra es lámpara a mis pies y es lumbrera a mi camino. Hasta que tenga la capacidad de llorar al igual que el pueblo. Porque después del lloro vendrá el gozo y la alegría del Señor que va a reposar sobre tu vida y te va a dar cuenta que ahora tú estás más fuerte que antes y que el diablo no te puede tumbar. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Tú no estás llorando por tristeza, por el pecado. Estás llorando de alegría porque has sido confrontado por el Dios del cielo que te ama. Y esa confrontación me enseña a vivir diferente, a pensar diferente, a actuar diferente, porque soy diferente. Porque no por mi propio mérito, es porque la palabra de Dios me hace diferente. El pueblo ahora va a su casa lleno de alegría, lleno de gozo. ¿Y qué es lo que hacen? Ahora tienen la capacidad de repartir el vecino de mi casa. Yo no lo vi que estaba participando en la fiesta. Déjame ver qué es lo que está pasando. Se dio cuenta que el vecino no tenía comida. Vecino, pero venga, que aquí, como dice el mexicano, donde comen uno, comen 10. Qué raro, ¿verdad? Pero donde comen uno, comen 10. Y todos comemos, porque la gente está enfocado. Cuando no tiene contacto con la palabra de Dios, se da cuenta de un montón de cosas que le hace falta. Pero mentira, no le hace falta nada. Pero cuando tú entras en contacto con la palabra de Dios, te das cuenta que tú tienes de sobra. Tú tienes en abundancia. ¿Por qué? Porque sin duda alguna tú sabes que tú nada traíste a este mundo. Y sin lugar a duda, nada podrás sacar de él. Por tanto, lo que está aquí, tú lo disfrutas y punto. Pero la gente que se agarra de las cosas, el vecino no tiene nada. Bueno, allá él, que trabaje. Que trabaje como yo, ¿qué? ¿Entiendes? Y entonces nos subimos los humos a nuestra cabeza. Pero el pueblo tuvo la mañana entera en la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que hizo? Salió a buscar al vecino, a compartir con el vecino, a compartir con el amigo, a compartir lo que tiene. A veces tú crees que tú no tienes suficiente.
Y está enfocado en buscar más y en buscar más y en buscar más. Y lo único que necesita es pasar una mañana. ¿Una mañana dónde y cómo? Después tú te vas a dar cuenta que tú tienes en abundancia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo llena todo. Busca primeramente ¿qué? ¿Y qué pasa después? Todas las demás cosas van a venir detrás de mí cuando yo voy pasando. Ellos van a venir como, yo soy un imán y ellos son como un metal. ¡Pa, pa, pa! Se me van a pegar porque primero hay que buscar el reino de Dios y su justicia, que es el imán. Además, todos los demás metales se me van a pegar. Yo solamente tengo que pasar porque Dios se va a encargar de suplir todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero ¿sabe qué? Primero yo tengo que tener un contacto con la palabra de Dios. De leerla con la intención de obedecerla. Con la intención de conocerla. Con la intención de transmitírsela a aquel que no la conoce. El pueblo lloraba de alegría ahora. El pueblo estaba disfrutando y tenía la capacidad de compartir con los demás porque la palabra de Dios le había revelado su condición. La palabra de Dios siempre nos va a revelar nuestra condición. Hay personas que ellos pueden leer la Biblia y estudiarla para debatir con otros. Pablo lo dice, algunos la verdad predican a Jesucristo, ¿cómo? Por contienda. Otros lo leen solamente para predicar y para enseñarla. Pero cuando la leemos para que Dios transforme nuestra vida, hermano, es algo maravilloso. Y todo el mundo que está a nuestro alrededor se va a dar cuenta y lo va a conocer. Usted va a decir, bueno, hoy era un día de hablar de la resurrección de Cristo y a esta hora era para que estuvimos diciendo, la tumba está vacía. Te quiero decir algo. La tumba está vacía y tenemos hoy la palabra de Dios que nos enseña que esta tumba está vacía. Tenemos la evidencia en Jerusalén de que la tumba está vacía. Pero tenemos que tener un contacto con el Dios de esta palabra. ¿Para qué? Para poder tener un éxito rotundo en esta tierra. Busca la palabra de Dios con tiempo y que tú puedas disfrutarla, al igual que el pueblo de Israel, cuando estuvo con Esdras allí, escuchando la palabra de Dios, para que así nosotros podamos tener una vida llena de victoria. Por amor de Dios, no nos desconcentremos, no nos distraigamos en el camino. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito con nosotros y Él quiere cumplirlo solamente a través de su palabra en nuestras vidas. Puede inclinar su rostro. Señor, yo quiero darte gracias en esta mañana. Buen Dios y Padre, Señor, te bendecimos. Señor, te glorificamos. Recibe la gloria y la honra, mi Cristo. Recíbela, oh Dios, recíbela tú, Señor. Recibe la alabanza en este día, mi Cristo. Señor eterno, tú nos has examinado y conocido. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestro caminar, tú conoces nuestro levantar, oh Dios mío. Tú nos conoces, Dios mío, por dentro y por fuera. Tú sabes, Dios mío, de qué tenemos necesidad. Tú sabes, Señor eterno, todo, oh Dios eterno, de nuestra vida. Nada podemos ocultar de ti y tu palabra nos revela nuestra condición. Por eso te pido en esta hora, Dios mío, que a cada hermano, cada hermana, cada amigo, oh Dios, que ha escuchado tu palabra, mi Dios, en este día, tú estés, Dios mío, transformando su ser. Padre Celestial, que tú puedas romper toda cadena, que tú puedas revelarte, Dios eterno, en esta hora, Padre amado, que te pueda conocer con libertad y tener un encuentro personal y glorioso contigo. En el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos en esta hora. Revélanos nuestra condición, muéstranos, Dios mío, nuestra condición en este día. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, salva a aquel que está perdido. Liberta a aquel que está atado, a aquel que está oprimido. Salva, oh Dios amado, con tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Si has escuchado la palabra de Dios en este día y entiende que necesitas a Jesús, que necesitas a Dios, que necesitas tener este contacto con la palabra. ¿Sabe qué? Sin recibir a Jesús, vas a leer la Biblia y vas a decir, bueno, como que no le encuentra muchas veces sentido.
Pero cuando encuentres, oye bien claro, cuando te encuentres frente a Jesús, que recibas a Jesús como tu Salvador, te vas a dar cuenta que la palabra de Dios va a empezar a revelarse a ti. El Señor te llama y te dice, yo quiero ayudarte en esta hora. Yo quiero revelarte mi palabra. ¿Quieres a Jesús en esta hora? Este es el día la cual el Señor te llama. Este es el día que el Señor te da la oportunidad. Él te dice, ven a mí con todas tus cargas. Ven a mí tal como tú eres. Yo te voy a hacer descansar. Yo te voy a dar vida en abundancia. Yo quiero llenarte de mi poder, dice Dios. Yo quiero llenarte de mi gracia. Gracias, Señor. ¿Alguien más quiere a Jesús? Bendito sea Dios. Dios te bendiga. Bienvenida. Dios te bendiga. Bienvenida a la familia. Bendito Dios. ¿Alguien más quiere a Jesús en este momento? El Señor te abre sus brazos y te dice, ven a mí. Yo quiero revelarte mi palabra. Yo quiero transformar tu ser. Yo quiero cambiar tu vida. Tú lo has intentado muchas veces. Yo quiero hacerlo ahora a través de mi palabra. No a través de lo que tú piensas o de lo que tú quieres. Yo voy a hacerlo conforme a mi palabra. Bendito Dios. Grandioso Dios. Puede poner su mano derecha sobre su corazón en esta hora y repetir conmigo en este día. Señor Jesús, en este día vengo delante de ti reconociendo que he pecado contra ti, que me he revelado ante ti, oh Dios amado. Me he revelado a tu persona, a tu espíritu. He hecho, Dios mío, conforme a lo que yo pensaba. Te pido en este día que tú me perdones. Te ruego que inscriba mi nombre en el libro de la vida. Te pido, Señor, que me ayudes a servirte. Que tu temor repose sobre mi vida. Yo te recibo como mi Padre. Te ruego, Dios, que me ayude a servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a orar por ti en esta hora. Si tiene cualquier necesidad, preséntasela a Dios. Padre Celestial, mira a tu hija, Dios amado, que ha venido delante de ti. Te ha recibido como su Salvador. Te ruego, mi Dios, que tengas misericordia de ella. Señor, ella públicamente ha renunciado a todo aquello que a ti no te agrada. Ella, Dios mío, te ha confesado, Dios mío, delante de los hombres. Tu palabra nos enseña que aquel que te confesare delante de los hombres, tú le confesarías delante de tu Padre y de los ángeles. Señor eterno, en esta hora yo te ruego, te suplico, Dios mío, que tú le des la victoria. Padre Celestial, ella ha renunciado a todo aquello que a ti no te agrada y ha confesado tu nombre. Te pido que tú le des fortaleza. Ayúdale, Dios amado, en el nombre de Jesús. Nosotros nos ponemos de acuerdo juntamente con ella y te pedimos que tú le des la fortaleza necesaria. Señor, que ella aprenda a amarte, a conocerte, a servirte y a temerte. Todo pacto con el maligno en esta hora, ella ha renunciado y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Dale la victoria, mi Cristo amado, para que ella pueda mantenerse fiel y firme delante de ti todos los días de su vida, en el nombre glorioso de Jesús. Llénala de tu Espíritu Santo y fuego. Cualquier enfermedad, cualquier quebranto, en esta hora yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Yo la declaro libre, sana de cualquier azote. Esta nueva vida que ella empieza hoy delante de ti, Dios mío, tú nos enseñas, Dios amado, que el que viene a ti, no solamente que tú no le echas fuera, sino que ha pasado de muerte a vida y viene a ser una nueva criatura. En tu nombre, nosotros, Señor, nos unimos a tu hija en esta hora y celebramos, porque hay fiesta en los cielos cuando un pecador viene a tus pies. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Dios te bendiga. Bienvenida a la familia. Ve con ella, por favor. Bendito sea Dios. Pastora. Bendito Dios.